Hoy es un día especial, levemente diferente en la segunda dosis. Como saben, esta ha sido una semana tensa, importante, muy cargada. Comenzó con nuestro juicio contra A3 Media, bueno, para ser más exactos, el juicio de A3 Media contra nosotros, contra Periodista Digital, en el que nos demanda por 100.000 euros por contar lo que nadie cuenta de ellos. Como saben ustedes, A3 Media es este gran conglomerado televisivo con 2.500 empleados, con 5 veces más directivos millonarios que nosotros tenemos periodistas, que es propietaria de La Sexta, de Antena 3, de Onda Cero y que controla a través del Grupo Planeta hasta el diario La Razón. Pues este enorme monstruo nos ha demandado, lo sabíamos ya hace tiempo, pero ha sido precisamente esta semana cuando hemos tenido por fin el juicio y nos exige la módica suma de 100.000 euros porque según ellos, con nuestras informaciones, con lo que contamos, con lo que revelamos, con lo que decimos de los Wyoming, Ferreras, Évole, con lo que, pues, es decir, informamos sobre sus encuestas y la forma como lo hacen o los dineros que han recibido del gobierno, pues afectamos a su imagen. Estamos seguros de que vamos a ganar esta batalla, que es una batalla larga y dura para nosotros, y bueno, les iremos dando detalles sobre ella. En cualquier caso, como les decía hace un momento, este es un programa especial porque yo, por razones relacionadas con este asunto, no puedo estar hoy conduciendo el programa. Y lo va a conducir pues un habitual del programa y estrecho colaborador nuestro, que es Hugo Pereira. Con Hugo les dejo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No os podéis ni imaginar el placer tan grande, tan inmenso que es para mí poder presentar, poder conducir hoy el programa del maestro Alfonso Rojo. Ya sabéis que Alfonso Rojo es un maestro para muchos de los que estamos y de los que formamos parte del sector del periodismo, pero además también para otros tantos es nuestro amigo. Y yo precisamente pues tengo el orgullo y la satisfacción de poderlo decir públicamente, ¿no? O sea, hoy mi amigo Alfonso Rojo pues me pidió que condujera este programa y yo la verdad que cuando me lo dijo me puse un tanto nervioso, ¿no? Porque evidentemente conducir un programa de una persona con tanta experiencia, con tanta sabiduría y con tanta capacidad como es Alfonso Rojo, pues no es nada fácil. Yo lo único que pido, y espero conseguirlo, ya lo diréis vosotros por los comentarios, espero llegarle al menos a la altura de los tobillos a Alfonso Rojo. No espero nada más. Es decir, no, de verdad, no tengo ningún tipo de intención de superarle ni tan siquiera los tobillos a Alfonso Rojo, ¿no? Porque es muy difícil, porque sentó un precedente en el mundo del periodismo y lo sigue sentando, ¿no? Bueno, pues después de esta breve introducción, pues me gustaría comenzar ya con el programa, ¿no? Porque el bicho no se ha ido. Y con bicho me refiero a dos fundamentalmente. El bicho efectivamente del coronavirus y el bicho socialcomunista, el bicho que representa el gobierno de Pedro Sánchez. Y además, os digo más, están íntimamente conectados, están interconectados. Las acciones que haga uno, las acciones que hace el gobierno de Pedro Sánchez, puede evidentemente potenciar o reducir la incidencia que tiene el coronavirus en nosotros mismos, en nuestra economía, en la política y en la sociedad española, con lo cual no es cosa menor. No es cosa menor. Y efectivamente, ya sé claro, que el coronavirus, a pesar de que tiene, parece, menos incidencia, tiene menos potencialidad que el año pasado y además también que el programa de vacunación, pues cada día pues, se está ampliando más y más personas, por tanto, están ya siendo vacunadas, a pesar de esto, las cifras, los datos, no son nada buenos, como ustedes bien saben. Estamos viendo pues un incremento de casos de coronavirus, estamos viendo por tanto un incremento de la potencialidad en las personas de este virus, precisamente a las puertas de un verano, a las puertas de una temporada que puede suponer la salida de la crisis o al menos cierta recuperación para muchas personas o puede suponer el absoluto descalabro, ¿no? Con lo cual, datos bastante negativos que ponen en entredicho bueno, pues la recuperación económica que se estimaba para este verano. Ya sé que las personas, ¿no?, que siempre están con el que ya te lo advertí, ya te lo dije, es que no será porque no te lo avisé 50 veces, ese tipo de personas son muy cansinas, todo el mundo lo sabe. Pero es que en este caso se lo tenemos que decir a Pedro Sánchez alto y claro, porque Pedro Sánchez verdaderamente no es una de las personas que no lo sabe, sino es una de las personas que sabiéndolo aplica propaganda política, aplica manipulación, aplica mentiras constantes, todo única y exclusivamente para autoengrandecerse y para autoengrandecer su propio gobierno.
manipulación, mentiras constantes. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez constantemente y que está, por tanto, como os decía al inicio, íntimamente conectado con la incidencia del coronavirus. No puede ser que año tras año, que mes tras mes, que día tras día prácticamente incurramos siempre en los mismos errores. Pero son errores, efectivamente, para autoengrandecerse. Recordemos, en ese sentido, que hace unas semanas salía con una cara sonriente diciendo que las mascarillas pues prácticamente no hacían falta. Que el coronavirus, pues gracias a la acción del supergobierno de Pedro Sánchez, pues ya había desaparecido. Bueno, y una semana más tarde vemos como los datos, como las cifras, pues se parece que le están que le han contradicho, ¿no? Que le han puesto de manifiesto a Pedro Sánchez que quizás era una absoluta barbaridad, ¿no? Salir de una forma tan sonriente a decir que prácticamente la pandemia, en España al menos, había desaparecido gracias a la brillante gestión del gobierno socialcomunista. Pues no, Pedro Sánchez, una mentira más, una propaganda más, pero es que en este caso cobra vidas humanas, tanto por el propio coronavirus como también por la crisis económica que esto ha desencadenado. ¿Qué opinan los españoles de las vacunas? ¿Se han vacunado? ¿Quieren? ¿No quieren? ¿Qué consejos dan? Vamos a escuchar esta encuesta. Vamos con ella, adelante. ¿Crees que realmente la vacuna nos va a proteger del coronavirus? Desde luego que sí, hay que vacunarse todo el mundo, por favor. Sí. ¿Tú te vacunarías o te has vacunado ya? Llevo la primera dosis y dentro de 28 días me ponen la segunda. O sea, después de un mes, ¿no? Sí, una cosa. Sí. Vale, ¿y tú qué opinas? Yo opino lo mismo, que hay que vacunarse sí o sí. ¿Te has vacunado? 100%. ¿Te has vacunado? No, a mí todavía no me ha tocado, no me han llamado, pero en un par de semanas yo creo que me toca. Hombre, pues más de lo que estamos, supongo, la verdad. Sí, tú te vas a vacunar porque creo que ya están vacunando a los jóvenes. No me he enterado mucho, pero supongo que sí, si me dan la oportunidad. Sí, ¿no? ¿Y tú? Yo creo que la vacuna sí que nos va a intentar ayudar. Vacunarme yo, no sé. Eso ya, ¿No? no sé, no todo. Pero ya se están infectando jóvenes también, ¿ah? O sea... Ya. Pero a ver, el riesgo es por salir sin mascarilla, hacer muchas fiestas y quedarse y contagiarse. También, ¿no? Claro. ¿Y tu amiga qué opinas? Que sí que va a funcionar. ¿Cómo? Que sí que funciona, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Te vacunarías? Sí, porque si te das cuenta cada vez hay menos casos. Sí, ¿no? Sí. Sí, Sí, ¿no? sí. Sí. ¿Te vacunarías? Yo sí. Sí. ¿Y tú, Bernard? Yo creo que sí también. También, ¿no? Sí. Sí. Está estudiado por los científicos y las personas que saben de esto, creo que sí. ¿Se va a vacunar o ya se ha Yo ya vacunado? tengo las dos vacunas. Las dos Mi vacunas, ¿no? compañero también. ¿Usted, caballero, qué piensa? ¿Lo mismo? Yo pienso también igual, que protege del virus, la vacuna. Sí. ¿Se ha vacunado o se va a vacunar? Me he vacunado ya. Ya, bueno. Yo creo que no, No. No, y de hecho todavía no me he vacunado, porque no estoy seguro de que nos proteja. No. No crees eso, ¿no? O sea que no te piensas vacunar. Sí, me voy a vacunar, pero no pienso que funcione para nada. Sí. Bueno, ¿te vacunarías entonces simplemente como... por si acaso? Por si funciona. Por si funciona, ¿no? Sí, es cierto que nos protegerá. Ahora bien, puede haber otras maneras de protegerse como medicamentos, etcétera. Sí. Métodos para curar en vez de vacunar, pero vacunar Claro. sí, yo creo que protege. Con seguridad, sí, y es algo que todos deberíamos hacer. Sí. ¿Te has vacunado o te vas a vacunar? Ya me vacuné. Las Y dos fui la dosis. más feliz del mundo. La más feliz. ¿No tuviste ni una Me reacción? sentí un poquito mal, un poquito débil, pero nada que no sea manejable. Todo bien, ¿no? Sí. Bueno, Sí, es más, creo que debería ser obligatoria para todos. obligatorio, ¿no? Sí. ¿Tú te vas a vacunar? Ya estoy vacunada. ¿Y las dos dosis ya? Sí. Proteger no tanto, pero es un refuerzo que se amerita. Ya fue eso, sí. Vale. ¿Te piensas vacunar? Tú eres joven. Sí, claro. Sí, ¿no? Y continuamos con el programa y precisamente hablando del máximo experto de Pedro Sánchez. O el que era al menos el máximo experto, porque ahora no se le ve el pelo. Me estoy refiriendo a Fernando Simón. Repito, el gran experto, el gran científico que dijo que a lo sumo iba a haber en España 1 o 2 casos de coronavirus y a la semana siguiente, como quien dice, había ya 100.000 muertos. Supongo que de esto os acordaréis todos. Bueno, pues el máximo experto, el máximo científico de Pedro Sánchez, Fernando Simón, al que, por cierto, le pagamos entre todos y cada uno de los españoles, le pagamos de forma la parte alícuota, ¿no?, de su salario. Bueno, pues sin mediar explicación ninguna, sin dar ningún tipo de explicación, pues ya no lo vemos. Antes desayunábamos, comíamos, a veces incluso merendábamos y, por supuesto, cenábamos con Fernando Simón y con su almendra. Ahora, pues no vemos ni a Fernando Simón ni tan siquiera a su almendra. Bueno, pues esta es la cuestión. Y quizás por esa desaparición es por lo que sabemos datos del coronavirus, los datos de las incidencias de coronavirus,
sin su explicación, que o bien los manipulaba, o bien los tergiversaba, o bien los trataba de silenciar, o bien pues no daba una. Quizás, repito, sea por eso por lo cual sabemos que en España en el último mes se han duplicado la incidencia y el número de contagios por coronavirus. Lo único, la última intervención que tuvimos de Fernando Simón pues fue precisamente hace unos días, a principios de esta semana, ¿no? Para admitir por fin que Cataluña pues era precisamente la comunidad autónoma con más casos, con más incidencia del coronavirus, con más contagios y además con diferencia, ¿no? Con diferencia, como os decía, porque precisamente pues duplica a la media nacional. Bueno, pues para que no le echéis en falta a Fernando Simón, hemos querido aquí en este programa, en la segunda dosis de Alfonso Rojo, en Periodista Digital, pues hemos querido recordar esos momentazos de Fernando Simón. Os aviso que no vale reírse. No vale reírse del vídeo que vamos a ver a continuación. Os lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ver el vídeo. Ahora mismo el Ministerio de Agenda Digital, perdón, no sé exactamente cuál es el nombre del ministerio completo. No le merece que un restaurante exija pruebas de coronavirus para hacer una reserva. No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más, no me parece ni lógico ni sensato. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso que esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. Sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. A día de hoy tenemos 589 casos. Lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas o en las que su impacto no va a ser el adecuado. Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. La verdad es que el vídeo que acabamos de ver, o que acabamos de sufrir, mejor dicho, pues podría ser un buen chiste, pero no, es la más pura realidad, porque precisamente quien lo protagoniza es Fernando Simón, el desaparecido, el máximo, ya sabéis, experto y científico del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues no es un chiste, es la más pura realidad, son extractos de sus intervenciones que dan vergüenza ajena. Bueno, pues a esta persona le estamos pagando un pastizal entre todos cada mes. Es lo que hay. También, efectivamente, es una vergüenza los datos que está aportando la Oficina Anti-COVID de la Unión Europea sobre España. Datos vergonzosos cuyo culpable única y exclusivamente es el gobierno socialcomunista, a pesar que trate día sí día también de buscar un culpable ajeno para poder, bueno, pues descargar su responsabilidad. El culpable, ya sabéis, que ha elegido para descargar la responsabilidad de estos datos nefastos, pues son precisamente los jóvenes como grupo social, ¿no? Efectivamente hay muchos jóvenes, bueno, pues que hacen locuras, que hacen tonterías, que no tienen la cabeza asentada, por así decirlo, pero culpar a los jóvenes, a aquellos que no han sido todavía vacunados, culparlos de la nefasta gestión que está haciendo el gobierno socialcomunista es precisamente otro chiste más como los que acabamos de ver de Fernando Simón. Otro chiste más que como lo refleja la propia Oficina Anti-COVID de la Unión Europea, la llamada Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, pues sitúa a España como el país de la Unión Europea con el mayor riesgo, que posee el mayor riesgo de contagios ante la amenaza de la variante Delta. Y muchos preguntaréis, ¿qué es esto de la variante Delta? Pues es un eufemismo más. Es un eufemismo más de los múltiples que usan los gobiernos socialcomunistas, los gobiernos progres del mundo entero, ¿no? Para no decir la variante India, la variante de India, y que no les tachen de fachas, no les tachen de xenófobos, ese tipo de historias que ya sabéis que están muy de moda últimamente. Bueno, pues la variante Delta está causando, como os decía, estragos aquí en España, tal y como manifiesta la Oficina Anti-COVID de la Unión Europea, ¿no? Esto, evidentemente, pues tiene una consecuencia clara.
y es que, digamos, los extranjeros que tenían previsión de venir a España de vacaciones y, por tanto, intentar o contribuir a mejorar, a reactivar la economía, pues ante los mapas de incidencias que expone esta oficina anti-COVID, pues muchos van a decir no voy a ir a España porque no se recomienda venir a España. Con lo cual, a los nefastos datos sanitarios aquí en España se le suma pues la falta de extranjeros que no van a venir precisamente por esos datos. Con lo cual, más difícil todavía reactivar la economía tan necesaria, ¿no? Para poder sostener pues esta crisis sanitaria, pero también ahora y sobre todo económica. Y esto, evidentemente, como decía, el único culpable es el gobierno social comunista, el gobierno de PSOE y Podemos. Y precisamente está contribuyendo a empeorar esta situación pues con las constantes y descaradas faltas de respeto que tiene este gobierno a la separación de poderes. No respeta las libertades, pero tampoco respeta la propia separación de poderes. Ya sabéis que el Tribunal Constitucional pues ha declarado contrario a la Carta Magna, contrario a la Constitución, pues ese primer estado de alarma que atentó de lleno contra nuestros derechos y libertades fundamentales. La conclusión es clara: el gobierno socialcomunista ha, por tanto, impedido derechos y libertades fundamentales de los españoles de una forma ilegal. Esto ya sé que suena a las dictaduras de Cuba, a la dictadura de Venezuela, a las dictaduras, por tanto, amigas del sector de Podemos sobre todo, y también de parte del sector del PSOE del gobierno. Pues esto que suena a esas dictaduras también ocurre en España. También se coartan aquí derechos y libertades fundamentales. Pero, repito, más allá de eso, más allá de esa decisión, lo que verdaderamente es dañino, lo que verdaderamente es peligroso también, son las declaraciones o las interpretaciones que está diciendo el gobierno del PSOE Podemos, el gobierno socialcomunista. Dice que acata, ¿no?, las decisiones del Constitucional, pero que no las asume o que no las ve correctas o que está en contra, ¿no?, de esa decisión del Constitucional. Estamos viendo cómo el Poder Ejecutivo está pisoteando una vez más, una de las múltiples veces de los que ya lo ha pisoteado, pues una vez más, repito, está intentando acabar con esa separación de poderes y está poniendo en duda la decisión del Poder Judicial, del poder precisamente que tiene que controlar al Poder Ejecutivo. O sea, es que no es al revés, no es el Poder Ejecutivo quien tiene que estar o no de acuerdo con el Poder Judicial y valorar sus decisiones, es al contrario. Es el Poder Judicial quien tiene que poner límites, poner esos pesos y contrapesos al gobierno y, por tanto, al Poder Ejecutivo. O sea, pero ¿quiénes son ellos, no, para ir en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional? Bueno, de esto y mucho más, porque ya sabéis que viniendo del PSOE, pues todo es posible y factible, pues de esto y mucho más hablan los veteranos Alfonso Rojo y el gran Eduardo García Serrano. Adelante, vídeo. Eduardo García Serrano, ¿tú crees que de aquí a las elecciones generales, que todo el mundo dice que serán a finales de 2023, el gobierno PSOE Podemos seguirá tirando de memoria histórica y nos vamos a hartar a ver memoria histórica en las televisiones? Estoy absolutamente convencido, querido Alfonso, de que esa va a ser la línea de combate del PSOE y de Podemos, primero por voluntad propia del PSOE, pero además en este caso incentivada por el rencor inagotable del comunismo, representado en el gobierno del Partido Socialista. Muy a gustito, por cierto, como diría Ortega Cano, está el presidente del gobierno con la chusma comunista que sienta en el Consejo de Ministros, incentivado por ese rencor inagotable de los comunistas hacia el régimen del general Franco, hacia la derrota militar, la única en Europa y en el mundo que sufrió el comunismo por parte del general Franco, y la derrota en la paz, que consiguió que el comunismo en España durante 40 años fuese un mal recuerdo y políticamente algo absolutamente irrelevante en la sociedad española, más allá de los círculos académicos y políticos de la gauche divine, asentada toda ella en la alta burguesía franquista. Antes existía un poco la impresión de que ese tipo de posiciones correspondían a los comunistas, a Izquierda Unida, a grupos muy minoritarios. Pero el PSOE en su conjunto, como partido, se ha apuntado a esas
nazis. Para ellos parece que son mucho más aceptables los herederos de los asesinos de ETA, los que vitorean a los terroristas que vuelven a casa, los golpistas catalanes, que cualquier partido que esté a la derecha de Ciudadanos. Mira, Alfonso, solo hay en la larguísima, más que centenaria historia del Partido Socialista Obrero Español, que es después del PNV, pero después cronológicamente, solo porque el PNV es más viejo, más veterano que el PSOE, el PSOE es el partido más ladrón y más criminal de la historia de España. Y esto no es una opinión, es una constatación histórica. El Partido Socialista solo ha tenido una excepción a lo largo de su más que centenaria historia, que fue la época de Felipe González. Una excepción de construcción nacional, de patriotismo. Sí, he dicho patriotismo español, el del PSOE de Felipe González. A partir de Felipe González, el PSOE recupera su tradición histórica de crimen y de traición, además del latrocinio, a la nación española. Zapatero es el que da el pistoletazo de salida para recuperar las tradiciones del PSOE, desde Pablo Iglesias, el tipógrafo, el fundador, hasta nuestros días. Cuando dice Zapatero que él no encuentra su legitimidad en la Constitución del 78, sino en la Segunda República. El Partido Socialista es un partido esencialmente, excepto, vuelvo a repetir, el periodo de Felipe González, es un partido esencialmente traidor a la idea comunal de España, es un partido traidor a la ley. Recordemos, querido Alfonso, el primer discurso parlamentario de Pablo Iglesias cuando hace su debut en el Congreso de los Diputados en 1910, en el que dice textualmente, acataremos la ley solo cuando nos sea propicia. Cuando nos sea adversa, la vulneraremos abiertamente y llegaremos al atentado personal para impedir que usted, dirigiéndose a Maura, presida el Consejo de Ministros. Este es el discurso fundacional, parlamentario fundacional del Partido Socialista Obrero Español, en manos y en la lengua de su venerado Pablo Iglesias. Bueno, pues el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez ha recuperado ese discurso. Pero ¿cómo es posible, Eduardo, que en un país como España, con más de 40 millones de habitantes, con una riqueza pues notable, sobre todo comparativamente, estamos entre los 20 países o 25 países con mayor nivel de vida del mundo, pueda cuajar y tener seguidores una idea, una tesis de esa naturaleza? ¿Cómo un partido socialista, que lo estamos viendo, que no es capaz de condenar la represión en Cuba, que sintoniza con los verdugos en Venezuela, que está más cerca de los terroristas vascos que de los patriotas españoles, puede tener predicamento entre un sector importante de la sociedad española? ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que el Partido Socialista ha manejado siempre muy bien, es lo único que han hecho bien, ellos y los comunistas, la propaganda. Han manejado maravillosamente bien la propaganda, son unos auténticos maestros en el agitprop, son unos auténticos maestros en la agitación, la movilización y la propaganda. Es lo único que hacen maravillosamente bien para perpetuar el mal, pero eso lo hacen maravillosamente bien. Y a día de hoy, querido Alfonso, tú y yo tenemos ya los suficientes años como para haberlo visto y certificarlo en nuestra juventud. A día de hoy el PSOE es percibido como un partido que defiende las libertades, tralarí, tralará, como el partido de, la concordia, y eso ha calado en una sociedad que lleva 46 años intoxicada por un sistema educativo perverso y por unos medios de comunicación de masas que se pusieron a rebufo, a partir de la muerte de Franco, se pusieron todos ellos a rebufo de la leyenda rosa de la izquierda. Y han construido entre todos una leyenda rosa que hace presentar al PSOE, bueno, pues como la Arcadia, como el
de la libertad, de los derechos y de todas estas milongas con las que el socialismo español ya en los años 30 cargó de cadenas al pueblo español en pos de la instauración de la dictadura del proletariado, que era lo que sus líderes preconizaban. Tan es así, querido Alfonso, que tú recordarás también, como yo, que en 2010, cuando se celebra el centenario del primer discurso parlamentario de Pablo Iglesias, al que antes he hecho referencia, el Partido Socialista Obrero Español oculta convenientemente este discurso con la complicidad de la totalidad de los medios de comunicación. O sea, ¿cómo es posible conmemorar el centenario del primer discurso parlamentario de su fundador sin publicar y emitir ese discurso, ocultándolo? Porque el discurso es sencillamente atroz y va en contra de toda la leyenda rosa que el PSOE se ha fabricado con mucho éxito, con mucho éxito. Bueno, pues no pasó nada. Nadie, ninguno de tus colegas y de los míos, dijo, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no publican ustedes el discurso? Estamos en los fastos del centenario del discurso parlamentario, primer discurso parlamentario de Pablo Iglesias, ¿por qué no lo publican ustedes? Bueno, pues con toda la cara del mundo lo ocultaron y celebraron, por ejemplo, el voto de la mujer. Hoy, cualquier paisano tuyo y mío cree que la mujer en España vota gracias a los socialistas y a los comunistas, que se opusieron abiertamente en las Cortes de 1931 a que la mujer votase. La mujer en España vota gracias, en primer lugar, a don Miguel Primo de Rivera, que en su directorio militar del 23 al 30 establece un logro social inaudito en Europa en aquellos años, que era que la mujer madre de familia pudiese votar en las elecciones municipales. Esa es la primera vez que la mujer vota en España. Y después, gracias a Clara Campoamor, en el Congreso de los Diputados, el PSOE, Margarita Nelken, Victoria Ken, La Pasionaria, todos los líderes de la izquierda decían que no se podía dar el voto a la mujer en España, la izquierda, argumento muy feminista y muy progresista, porque la mujer en España votaría inducida por el sacerdote en el confesionario, por el marido en la cama. Esa era la tesis de la izquierda socialcomunista en los años 30. Bueno, pues la derecha se ha dejado arrebatar a través de la propaganda socialcomunista que ella fue la que le dio el voto a la mujer en España. Y tantas cosas. Bueno, fantásticas lecciones de historia, como siempre, de mi gran amigo Eduardo García Serrano. Y como siempre digo, necesarias lecciones de historia. Porque estamos sin duda alguna en la etapa histórica en donde hay una mayor manipulación del presente, pero también y sobre todo del pasado. Ya sabéis, ¿no?, que para poder controlar el presente, para poder también incluso controlar el futuro más próximo, pues los gobernantes a nivel mundial pues también tienen que controlar el pasado, porque es un eje fundamental en donde pueden asentar la legitimidad de su poder, ¿no?, y la legitimidad de su propaganda. Bueno, pues en esto el gobierno socialcomunista pues es un maestro, ¿no?, en la manipulación del pasado. El gobierno socialcomunista, y por cierto también con el apoyo en algunos casos, ¿no?, del propio Partido Popular, con esa ley de memoria histórica tan vergonzosa, ¿no?, y bueno, y tan dañina para la propia sociedad española, porque no hay nada peor que manipular de dónde venimos, manipular quiénes somos y autoengañarnos, por tanto, a nosotros mismos, autoengañarnos. O sea, y eso es lo que está haciendo el gobierno socialcomunista, tratando de que nos autoengañemos. Bueno, pues precisamente por eso también hemos traído a este programa, la segunda dosis, al gran Sergio Fidalgo, el director de elcatalán.es, ya sabéis, un medio amigo de Press Digital, un medio amigo de Estado de Alarma TV, colabora de forma asidua en nuestras tertulias, y precisamente hace poco presentó su última obra, El adoctrinamiento escolar en Cataluña. Un libro que es necesario sí o sí que tengáis todos en vuestras bibliotecas personales. El adoctrinamiento escolar en Cataluña. Apuntad bien el título para poder, si queréis, bueno, pues comprar ese libro, que os lo recomiendo de una forma intensa, porque precisamente en él se habla de uno de los más vomitivos adoctrinamientos que existe en Cataluña, y es el adoctrinamiento en las escuelas. El adoctrinamiento a los más pequeños, que son, por cierto, los más influenciables, y lo tienen claro, ¿no? Como buenos adoctrinadores, pues tienen que ir
ya, digamos, forjando una mentalidad diferente, ¿no? Es decir, infundiendo mentiras y engaños sistemáticos en los más jóvenes. Pues precisamente de eso habla Sergio Fidalgo, el director de elcatalán.es, en su libro. Y hoy también está aquí con nosotros, precisamente lo entrevistó Alfonso Rojo, para hablar de su obra, para hablar del independentismo, para hablar de la dejación de los gobiernos españoles y también para hablar del futuro. Vamos con la entrevista de Alfonso Rojo con el director del Catalán.es. Adelante, vídeo. Hablando de tu libro, es difícil, arriesgado, casi suicida, sacar un libro como este en Cataluña, ¿no? Bueno, más que suicida es un ejercicio, digamos, de masoquismo integral, porque sinceramente, claro, cuando tú sacas un libro en el cual en la portada ves un instituto, en este caso de Vic, con 2 banderas esteladas en la fachada y no es un montaje, es una foto real, estás poniendo digamos, en evidencia las vergüenzas de un sistema educativo de la Generalitat que no busca construir ciudadanos conscientes que puedan pensar por sí mismos, sino súbditos adictos al régimen de la estelada y que puedan acompañar a Esquerra, la CUP y Junts en este camino fantasmagórico hacia su fantasmagórica República Catalana. No te voy a preguntar si hay adoctrinamiento o no en la escuela catalana, porque lo dice el mismo título del libro, pero ¿desde cuándo se produce el adoctrinamiento? ¿Desde cuándo se adoctrina a los niños, a los estudiantes en Cataluña? Claro, es que esto no es una cosa de ahora. Mucha gente puede pensar que con el procés, pues por lo tanto ha habido un cierto hervor que ha aumentado, que se dedican las escuelas a formar a los niños en el nacionalismo. No, esto viene desde que Pujol ganó las primeras elecciones en el 1980, y ya tenía un plan que es que luego se formalizó en el famoso programa 2000, que se desveló a finales de los 80, en el cual se veía claramente cómo el nacionalismo tiene una hoja de ruta para controlar no solamente las escuelas y a los profesores, sino incluso a las asociaciones de madres y padres de alumnos para evitar que protestaran. Por lo tanto, es un plan muy bien urdido para crear ciudadanos, digamos, catalanizados o puyolizados, porque siempre estamos hablando desde la óptica puyolista, y que sobre todo tuvieran una especie de desafección hacia España. Muchas veces en las escuelas catalanas no se educa en el odio a España, sino, digamos, en la indiferencia, con lo cual los referentes son siempre catalanes y los referentes del resto de España se ignoran o se tapan. Pero parece que lo hacen con un enorme éxito, porque viendo tu libro, la conclusión que uno saca es que eso es aplicable a la escuela pública, a la enseñanza pública, a la concertada y a la privada. Por supuesto, piensa que un cómplice necesario de todo este proceso ha sido las escuelas privadas, sobre todo las católicas y las públicas. Pero la gran mayoría, hay centenares de escuelas en Cataluña privadas o concertadas que tienen una pancarta en la entrada que dice literalmente per un país de tots, la escuela en catalán, por un país de todos, la escuela en catalán. Por lo que te está diciendo, si tú quieres enseñanza en castellano, no estás en el país de todos, en nuestro país idílico, por lo tanto no entres en esta escuela. Esto los niños lo ven cada día cuando entran en su colegio, en centenares de colegios, muchos de ellos privados, porque pertenecen a una plataforma que se llama Somescola. Claro, no solo son los públicos, muchos privados y muchos de la Iglesia Católica se han apuntado, digamos, a la fiesta sin problemas. ¿Es posible, sustraerse a eso? ¿Es posible educar a tus hijos, si quieres, en una escuela que no adoctrine, en una escuela en que su lengua vehicular sea el español? Hombre, tienes que hacer un gran esfuerzo. Hay muy poquitas, porque de entrada la gran mayoría que siguen el régimen de concierto o son públicas, obviamente siguen las directrices a cal y canto de la Generalitat. Hay escuelas privadas en las cuales sí que dan un porcentaje de castellano más o menos decente y que incluso pues las directrices de la Generalitat políticas no se siguen, pero ya has de hacer un ejercicio de voluntarismo, has de buscar la escuela, has de pagarla. A lo mejor resulta que está a 20 kilómetros de tu casa y tienes que llevar al niño y traerlo cada día. Por lo tanto, es muy difícil. Hablamos a lo mejor de un 0,5, un 1% de los padres que pueden ejercer su derecho a la libertad de enseñanza plenamente. Los otros tienen que adaptarse a lo que hay. Pero a nadie se le puede ocultar, pensando en el futuro y pensando en tus hijos, en cierta manera, si bloqueas su formación en español, tú estás bloqueando muchas veces sus posibilidades económicas, sociales y profesionales futuras. Eso tiene que ser consciente la sociedad catalana.
Bueno, por supuesto que es así. A ver, la gente no es consciente, pero claro, si tú obviamente, si a tu hijo no tiene un registro de la lengua, esto Antonio Gimeno, que es el coautor del libro, lo habla muy bien en su parte, porque el libro tiene 3 partes, pues casi tu hijo habla español, vale, porque lo ve en Telecinco o porque ve los partidos de fútbol y por lo tanto el español pilla vocabulario, vale, español lo va a hablar, pero lo que es el registro oculto, lo que te enseñan en la escuela, el vocabulario de las matemáticas, de las ciencias, de la geografía, de la historia, si no lo controlas, estás desperdiciando una oportunidad brutal, porque claro, medio mundo habla español. O sea, vas a Estados Unidos con el español y puedes perfectamente, no solamente entenderte, sino encontrar trabajo. Claro, o una persona de Vic o de Manlleu o de Torelló, que la escuela catalana no le dé estas herramientas para que domine el español en todos los registros, también en el registro oculto, tiene un problema, porque profesionalmente va a estar en inferioridad de condiciones con una persona de Madrid, de Burgos o de Bogotá o de Buenos Aires, porque ellos controlan una lengua importantísima a nivel mundial que los chavales de Vic no la controlan. Pero los sindicatos de profesores, los sindicatos de enseñantes, ¿juegan algún papel en esto? Por supuesto. Hombre, ahora están subiendo un poco los sindicatos como CESIF, sindicatos, digamos, que no están en esta pomada, al contrario. Pero tradicionalmente la USTEC, el sindicato la intersindical, que es el sindicato de Carlos Sastre, aquel ex miembro de Terra Llura, que participó en el asesinato a Bultó, pues estos sindicatos son muy importantes. Y obviamente, y UGT y comisiones, que también tienen su peso en la enseñanza, como tú ya has comentado, están absolutamente en la pomada. Por lo tanto, los sindicatos de profesores ejercen de mayordomo de la Generalitat en este proceso de adoctrinamiento. Bueno, la lengua como tú explicas en el libro, es una vía de adoctrinamiento, pero supongo que casi tan importante o más es las asignaturas y el enfoque que se les da. Por supuesto, mira, Antonio Gimeno, mi compañero en esta aventura de escribir el libro, ha hecho varios informes, algunos están reflejados en el libro, en la cual queda evidente que los contenidos de buena parte de los libros de texto en Cataluña están sesgados. O sea, términos como la corona catalano-aragonesa, que nunca existió. O sea, está el reino de Aragón y la corona de Aragón, pero aquí se han inventado la corona catalano-aragonesa para hacer ver que Cataluña era algo más de lo que realmente fue en la Edad Media. Este proceso, digamos, de crearse una historia a medida o una geografía a medida, de tal forma que muchas veces, por ejemplo, el río Ebro, a veces se sabe dónde desemboca, que es en Cataluña, en el Delta, pero no sabe dónde nace, pues como es en el resto de España, eso no hay que contarlo. Ese tipo de contenidos son muy habituales. Y por supuesto, poner a Cataluña a nivel de Francia o de Italia como país, de manera equívoca, poniendo las banderas, poniendo los mapas, eso es una constante en muchos libros de texto. Por supuesto que ocurre. De hecho, la Generalitat, claro, si tú quieres vender libros en las escuelas catalanas, la Generalitat y las direcciones de los centros te lo avalen, pues claro, has de pasar por el tubo y como hay mucho dinero en juego, muchas editoriales sin ningún problema entran en el juego. ¿Entraña algún riesgo el oponerse, el decir no, el remar en sentido contracorriente? El reproche social, obviamente. Tú en un claustro de profesores, si se te ocurre llevar la contraria, de repente todos dan la vuelta y te miran. Pues claro, no es lo mismo tener muy buen rollo con la dirección del centro, con la mayoría de tus compañeros, que de repente muchos compañeros te empiezan a ver como, uy, este tío es un poco facha. Y me imagino que escribir y publicar un libro titulado El adoctrinamiento escolar en Cataluña si te convierte en objetivo, si te estarán señalando con el dedo. ¿Qué te dicen? Bueno, a ver, los insultos en redes, pero a ver, Antonio Gimeno y servidor, ya que somos autores, ya estamos tan acostumbrados a que nos llamen facha, fascista y columnista, colono, gente de Madrid y todas estas cosas, que ya en el fondo, nosotros ya tenemos el callo hecho. Ya un poco no voy a decir que nos dé igual, porque es muy triste que en Cataluña pase esto, pero que no vamos a cambiar nuestras ideas ni nuestra voluntad simplemente porque haya gente en redes o gente en medios que piensen que no les gusta lo que hacemos y nos intenten estigmatizar. Pues claro que ocurre, bueno, es que ocurre continuamente. Si a un panadero o a una persona o un camarero que se le ocurre llevar la contraria a un separatista porque no le contesta con el catalán que él quiere, le montan un pollo e intentan que le despidan, pues tú imagínate con la gente que escribe libros como el que hemos escrito Antonio Gimeno y yo. Pero bueno, insisto, hay que hacer las cosas y con el apoyo de gente como tú, que siempre está dispuesto a dar voz a la resistencia en Cataluña, al separatismo, pues seguiremos adelante. Pues yo también me uno, como no podría ser de otra forma, a esas palabras de Sergi Fidalgo, del director del catalán.es, que nos dice que está acostumbrado ya a que le tilden de facha.
Bueno, yo os voy a decir más. Yo también, evidentemente, estoy acostumbrado, al igual que Alfonso Rojo, al igual que, bueno, pues que todas las personas que estamos en Puesta Digital, en esta alarma, que nos tilden de facha por la calle, por redes sociales, incluso también en nuestras familias. Pero yo os voy a decir más. Yo estoy orgulloso de que me tilden, de que me tachen de facha. ¿Sabéis por qué? Porque que un progre te tache de facha quiere decir que estás en contra de su ideario, de lo que el progre defiende, ¿no? Y si yo estoy en contra de lo que defienden los dictadores de Cuba, los dictadores de Venezuela, y al final, bueno, pues sus amigos, el gobierno socialcomunista de España, pues yo estoy orgulloso de que me tilden de facha por estar en contra del adoctrinamiento en Cataluña, por estar en contra de que coarten de forma ilegal nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales, por estar en contra de que el Ejecutivo, bueno, pues insulte día sí día también al Poder Judicial, por estar en contra, por ejemplo, de las mentiras sistemáticas de tergiversar la historia, etc., pues yo estoy orgulloso de que me denominen facha por eso. Estoy verdaderamente orgulloso. Y es más, os digo más. Como decía la propia Isabel Díaz Ayuso, si me tachan de facha, si os tachan a vosotros también de facha, quiere decir que estáis en el lado correcto de la historia. Así que enhorabuena y continuamos para adelante. Y precisamente también tenemos que hablar del gobierno, ¿no? Y de sus ideas infantiloides, ideas autoritarias, ideas vergonzosas, que día sí y día también, pues combinan con una nefasta y negligente gestión, como venimos hablando hasta ahora. Bueno, pues precisamente, ¿no?, de esa pésima gestión, de ese desprecio absoluto a la ciudadanía, a la propia historia y también a la separación de poderes, pues nos habla Álvaro de Marichalar con Alfonso Rojo. Vamos a ver el vídeo, que no tiene ningún desperdicio. Vais a ver, adelante. Álvaro de Marichalar, querido amigo, ¿tú crees que la imagen de España en el exterior se resiente cuando un presidente de gobierno español se niega a llamar dictadura a lo que es dictadura, no llama verdugos a los que son verdugos y usa las palabras de forma tan equívoca como lo hace Sánchez? Bueno, sin duda. Yo ahora estoy aquí en Alemania y la imagen de España en Alemania y en el resto de Europa y, como bien dices, sin duda en Iberoamérica es un verdadero y auténtico desastre, ¿no? O sea, es un desastre porque en el resto de Europa y en Iberoamérica, que son las dos zonas geográficas y culturales más próximas, pues nos quieren, nos respetan y nos respetan sobre todo y nos quieren por nuestro pasado de 5 siglos tan importante que está liquidando Sánchez con esas decisiones absolutamente contrarias a la voluntad mayoritaria de los españoles. Por eso el mamón este no quiere unas elecciones generales, claro. Entonces es una imagen tocada, es una imagen manchada por la mafia política que nos está desgobernando. No se entiende aquí en Europa que los separatistas, voy a decirlo mejor, que la banda mafiosa separatista criminal esté gobernando de facto nuestra patria, nuestra España, y con ello una buena parte de Europa. Están alucinados que este gamberro y con el individuo, los medios de comunicación que le apoyan, que por desgracia son la gran mayoría de los medios de comunicación en España hoy. Pero Álvaro, ¿tú crees que España ha perdido influencia en América? España en América del sur y del centro y del norte, porque todo es Iberoamérica. Yo invito a no utilizar ese término de América Latina o Latinoamérica, porque eso se lo inventó Napoleón y eso no existirá. Iberoamérica engloba también a la herencia de Portugal en el continente americano, en todo el continente americano, eso es desde Alaska hasta Chile, y en Iberoamérica, efectivamente, la herencia de España es enorme y por eso nos miran con mucha admiración histórica, pero hoy día con mucho estupor por lo que está sucediendo en España, ¿no? Y el malísimo ejemplo que estamos dando a nuestras naciones hermanas de Iberoamérica, que es un malísimo ejemplo en todos los órdenes, ¿no? Todas estas leyes absolutamente sin sentido, ¿no? De la desmemoria histórica, que es imposición histórica, o de las leyes estas que se han inventado de género y de todo el tema que intentan enfrentar a mujeres y hombres, ¿no? Algo que a lo que se agarra el neocomunismo al haber perdido la batalla de las ideas y la batalla de la lógica y de la batalla económica, pues ahora está intentando pues dividirnos por los sexos o por lo que sea, les da igual. El caso una excusa para
intentar decir algo ya que no tiene nada que decir. Tú sí crees que en Cuba hay una dictadura, ¿no? Bueno, en Cuba hay una dictadura desde hace 60 y pico años. No es una dictadura, es una... No sé, que no hay palabras para explicarlo. O sea, es un régimen mafioso que ha secuestrado un país, lo secuestró el tal Castro, y secuestró el país hace 60 y pico años y sigue secuestrado ahora por su hermanito y todo el grupete de delincuentes que lo secundan. Y es una pena, porque Cuba es un país maravilloso, la gente cubana es una maravilla. Yo he estado ahora en Cuba, en mi travesía, he recalado por allí, me han atendido fenomenal, desde todos los ámbitos, también los ámbitos gubernamentales, porque al final la gente es muy buena y también los funcionarios pues son gente estupenda. Y me da pena tenerlo que decir por el recuerdo de esos funcionarios del propio gobierno cubano que me atendieron también, pero Cuba vive secuestrada por la mafia comunista, igual que Nicaragua, Venezuela, Perú ahora, etcétera, igual que España. Entonces, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que es imposible tolerar que esta gentuza esté haciendo desaparecer a personas, torturando. Hoy, en 2021, imagínense que estuviera Pinochet o cualquier otra persona, otra dictadura igualmente deleznable, pero de corte, digamos, del otro lado, que es igual de dictadura al final, pero del otro lado, imagínense cómo estaría el mundo entero, las plazas de Ámsterdam, París, Londres y Moscú, incluyendo la de Tokio y Johannesburgo, lleno de personas protestando contra retenciones que se hubieran producido por, imagínense, el general Pinochet, a lo mejor en Chile o Stroessner en Paraguay. Pero como es la izquierda, o llamada izquierda, porque al final no es la izquierda ni derecha, es una banda organizada de delincuentes, fascistas, comunistas, da igual el nombre, porque al final los dos se tocan, los dos extremos se tocan, los dos son socialistas también, me da igual el nacionalsocialismo que el socialismo comunista, me da igual, son igualmente deleznables, pero se han encargado de que esa llamada mal izquierda, o como la quieran llamar, tenga patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Y ahí no protesta nadie, todo el mundo comulga con ruedas de molino y todo el mundo traga lo que haya que tragar, si es que siempre que lo haga la tal izquierda. Es imposible de explicarse lo que ocurre, pero es así. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es abrir los ojos, denunciar a los medios de comunicación que nos están haciendo creer lo que no es, entre otras cosas, dar credibilidad moral a la izquierda, que es lo más amoral y lo más destructivo que ha parido la mente humana, y pues revolucionarnos y que acabe este control absoluto dictatorial del neocomunismo. Bueno, fantástico Álvaro de Marichalar, como siempre, arrojando luz sobre cuestiones de actualidad, arrojando luz, bueno, pues sobre cuestiones históricas también, un lujazo escucharle, como también es un lujazo escuchar a continuación a Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación, ya sabéis, de OK Diario, que a pesar de su corta edad, pues ha destapado muchos de los casos pues más mediáticos y más conocidos. En el último en el que está investigando, pues es precisamente la trama Moreno. Es ese caso, ¿no?, de José Luis Moreno, en el que también pues se ha visto involucrado pues un agente, un sujeto muy conocido, Santiago Segura. De esto y mucho más, pues vamos a hablar a continuación con el propio Alejandro Entrambasaguas, que os garantizo, bueno, pues que de lo que vamos a hablar, pues parece de ciencia ficción. Hay pistolas de por medio, hay bolsas con millones de euros, hay pagos a prostitutas, verdaderamente de ciencia ficción. Pero no es chiste tampoco, es la más pura realidad. Vamos a ver, bueno, pues lo que nos cuenta y lo que nos actualiza Alejandro Entrambasaguas sobre el caso Moreno. Vamos allá. Bueno, estamos ya con mi queridísimo Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación de OK Diario, además, uno de los mejores periodistas de investigación de España a pesar de su corta edad. O sea, publicó no sé cuántos casos mediáticos y, de hecho, el que vamos a hablar ahora mismo, pues también es muy mediático. De hecho, veíamos a Alejandro hace poco en Cuadro, Telecinco, en todas las televisiones, ¿no?, comentando este caso. Alejandro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Hugo? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Me gustaría comenzar por el tema, por las últimas noticias sobre el testaferro, ¿no? Claro, yo estoy leyendo aquí titulares como Moreno recibió 5 millones en metálico en bolsas de supermercado, u otro titular, José Luis Moreno pagaba un apartamento de 3.000 euros a una prostituta de lujo, u otro titular, me pusieron una pistola en la cabeza
para que no hable todo esto del testaferro de la trama Moreno. Yo pensaba que esto ocurría, digamos, en las películas, pero que te ponga una pistola aquí en España en una trama en la que se encuentra involucrado Moreno me parece verdaderamente de película, literalmente, ¿no, Alejandro? Bueno, es que es una película Totalmente. que no ha hecho nada más que comenzar y que conforme vamos desvelando detalles en OK Diario, pues lo que va ocurriendo es que se van añadiendo pequeñas dosis de mayor intriga y, si me apuras, mayor hasta ciencia ficción a todo esto, ¿no? Vamos a ver, por resumirlo muchísimo, nosotros lo que hemos hecho en OK Diario, entre otras cosas, aparte de desvelar cuál era el modus operandi de la trama presuntamente corrupta que dirigía José Luis Moreno y que ahora está investigando la Audiencia Nacional, lo que hemos hecho ha sido entrevistar a uno de sus testaferros que se dedicaba a constituir sociedades fantasma, a pedir préstamos millonarios a los bancos a sabiendas de que era un dinero que no se iba a poder devolver, y lo que hemos hecho, como digo, ha sido entrevistar a esa persona, ¿no? Que coincidió en los calabozos con José Luis Moreno. Y entre otras barbaridades, lo que nos ha relatado ha sido cómo él ha sido testigo de 3 entregas de dinero en metálico a José Luis Moreno por un valor total de 5 millones de euros. Unas entregas que, como digo, se entregaban en efectivo, en bolsas de supermercado, en sacos y en billetes, ¿no? Y este testaferro, entre otras cosas, lo que nos cuenta es cómo una de esas entregas, concretamente de 320.000 euros, tuvo que ir él a sacar ese dinero en efectivo del banco y que poco menos que se lo metió en efectivo, ¿no? Lo más gracioso, por decirlo de alguna manera, del asunto es que yo le preguntaba, bueno, y cuando José Luis recibía ese dinero, ¿cómo reaccionaba? ¿Qué hacía? Y nos decía, no, lo recibía con total naturalidad, como si recibiera pipas, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que es bastante fuerte escuchar ese testimonio. Y luego, dentro de esa trama, ¿no? de Moreno, pues también se ha metido otro actor principal, ¿no? Otro actor, porque es muy conocido, y es Santiago Segura, que yo, de hecho, esto ya es opinión personal, ¿no? Yo cuando vi a Santiago Segura entre tus publicaciones de investigación, ¿no? OK Diario, pues verdaderamente me sorprendió muchísimo. Yo sí que es cierto, y esto lo tengo que decir aquí públicamente, que tengo un amigo, muy buen amigo, que me había comentado que Santiago Segura, que Moreno y demás se habían reunido en esa casaza que tiene, que le van a esperar ahí al pasillo, ¿no? Bueno, pues todas las, digamos, las personas que le cuidan la casa, que vas pasando de habitación en habitación, que vas viendo pianos por todas partes, ¿no? Que desde que entras hasta llegar a la casa tienes kilómetros y kilómetros de carretera, ¿no? Es decir, a pesar de que no sabía hasta dónde llegaba el sujeto Santiago Segura en esta trama, ¿no? Precisamente tú publicabas hace poco en OK Diario que Moreno y Segura se reunieron con el cabecilla de la operación Titella para preparar el cobro de RTV. Luego, otro titular. El cabecilla de la trama Moreno confirma su cita con Santiago Segura. Nos reunimos durante 1 hora. Y luego, otro titular, si cabe todavía peor. José Luis Moreno dio 500.000 euros a Santiago Segura por prestarle una sociedad para cobrar de RTV. Coméntanos esto, Alejandro. Bueno, vamos a ver, cuando salta el nombre de Santiago Segura como que presuntamente está metido en toda esta trama, el cineasta se encuentra promocionando su nueva película, A todo tren, destino Asturias, y sale públicamente diciendo que es totalmente falso, que él no tiene nada que ver, poco menos que no conoce a José Luis Moreno y mucho menos a los integrantes de la operación Titella, ¿no? Esta trama presuntamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional. Entonces nosotros nos ponemos a trabajar y no solo demostramos que sí que conoce a José Luis Moreno, sino que estuvo reunido en su casa con el productor y conocido ventríloco y con Antonio Aguilera, que es, según el juez Ismael Moreno, el cabecilla de esta trama investigada, entre otros delitos, por estafa, por blanqueo de capitales y por organización criminal, ¿no? Y no solo publicamos que estuvo reunido con esta persona, Santiago Segura, sino que además lo acreditamos con un documento, bastante fuerte, que es una fotografía, ¿no? ¿Qué pinta Santiago Segura en toda esta historia? Vamos a ver. José Luis Moreno pretendía acceder en el año 2017, pretendía venderle a Radio Televisión Española una serie de comedia que se llamaba Aquí mando yo y .com. Pero como José Luis Moreno, desde mucho antes del año 2017, figuraba en la lista de morosos de la agencia tributaria, no podía contratar con Radio Televisión Española. ¿Qué fue lo que hizo? Organizó una operación, una treta que consistía en usar a alguien de pantalla, un hombre
hombre de paja para, a través de esa persona, que esa persona le prestara su sociedad, su productora, su empresa, y a través de esa empresa poder contratar con Radio y Televisión Española sin que el nombre de José Luis Moreno apareciera. ¿Quién es esta persona? Santiago Segura, que le prestó su productora, Amiguetes Entertainment Sociedad Limitada, que fue a la que Radio Televisión Española le adjudicó este contrato de 6,2 millones de euros. Nosotros lo que hemos publicado, aparte de este contrato, es que Moreno, en un segundo contrato paralelo al de Radio Televisión Española, un contrato secreto, pactó con Santiago Segura entregarle $500,000 de euros gracias a haberle prestado su sociedad para hacer esa operación, ¿no? Entonces, pues esa es la historia, ¿no? Antes me habías preguntado algo que se me había olvidado responder, pero que me gustaría hacerlo no por nada, sino para contarle a toda la audiencia toda la historia, ¿no? Me habías preguntado por unas prostitutas, por el presunto pago de unas prostitutas. Sí. Bueno, pues presuntamente, según nos contaba el testaferro, con parte del dinero que cobraban de los bancos y que luego no devolvían, José Luis Moreno, al parecer, siempre según este testaferro, contrataba meretrices, prostitutas de lujo a las que le ponían pisos de lujo. Nosotros en la información mencionábamos uno de ellos ubicado en la Torre de Madrid, en la Plaza de España de Madrid, que costaba 3.000 euros al mes. Allí alojaban a una de las prostitutas, por cierto, una prostituta de 25 años, y la usaban, aparte de para satisfacer sexualmente a algunos de los miembros de esta trama, la usaban de espía. Es decir, se metía en la cama con algunas de estas personas, aprovechaba para sacarles información y toda esa información acababa luego en manos de José Luis Moreno. Joder, increíble. Bueno, me gustaría ya terminar, ¿no?, preguntándote cómo quedó el tema de Bono, ¿no? La última investigación también más relevante que has publicado, más mediática, ha sido, pues esa trama de, digamos, una de las tramas más de Bono, ¿no? ¿Cómo ha quedado la historia? ¿Tenemos alguna noticia más? ¿Vais a publicar algo en los próximos días, meses, o estáis investigando más sobre ello? ¿Cómo está la historia? Bueno, vamos a ver, pues la historia está en un momento perfecto porque ya hemos destapado, en fin, lo más escandaloso, pero seguimos tirando del hilo y el problema es que conforme vamos avanzando vamos descubriendo nuevos datos, cada uno de ellos más impresionante, ¿no? De hecho, yo ahora mismo me encuentro en un lugar recóndito de España tirando del hilo e continuando investigando este asunto, ¿no? Yo creo que es escandaloso que el actual director general de la policía, del PSOE, llamado Francisco Pardo Piqueras, un protegido de José Bono, siendo secretario de Estado, haya adjudicado 50 millones de euros a una empresa llamada Tecnove y que cuando deja de ser secretario de Estado, esta empresa le agradece esas adjudicaciones millonarias haciéndole vicepresidente de la empresa, un cargo que ostenta durante 6 años. Pero no conforme con eso, cuando deja de ser vicepresidente de esa empresa privada, Pedro Sánchez lo rescata como director de la policía. Y siendo director de la policía, desde la Dirección General de la Policía, le sigue adjudicando contratos públicos a esta empresa. En fin, esto es una historia que no ha hecho nada más que empezar, que vamos a continuar, por supuesto, en OK Diario, con entregas aún mucho más escandalosas. Y, en fin, a mí lo que me llega desde el Ministerio del Interior, desde gente muy próxima a Fernando Grande Marlaska, es que Francisco Pardo Piqueras, en primer lugar, está en la cuerda floja por todos estos escándalos y puede caer en cualquier momento, por mucho que el Ministerio del Interior en un futuro quiera camuflarlo como una renovación o como vete tú a saber cómo. Y luego, en segundo lugar, que Marlaska, lógicamente, tiene un cabreo impresionante porque, si bien es un cargo que orgánicamente depende de él, es una persona que le impusieron desde el Partido Socialista, no es alguien que él eligiera, no es alguien de su confianza, es alguien que le impusieron desde el PSOE, concretamente. José Bono se lo impuso a Pedro Sánchez, que sin duda le concedieron este deseo, esta petición, y claro, Marlaska, pues en fin, aunque no diga nada, pues le está fastidiando muy mucho que por culpa de una persona ajena a él, pues se esté viendo manchada en general todo el Ministerio del Interior. Alejandro, un placer tenerte aquí en Segunda Dosis en el programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital. Muchas gracias por atendernos. El placer es mío, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias. Querida audiencia, hasta aquí la conducción de este programa que hoy he tenido el orgullo y el placer inmenso de poder llevar a cabo yo. Le quiero dar las gracias públicas al maestro Alfonso Rojo por haber confiado en mí. Espero que, como decía al inicio, haber llegado al menos a la altura de los tobillos a Alfonso Rojo. Espero también, sinceramente, ¿no?, que este programa os haya resultado atractivo, os haya resultado entretenido y os hayáis informado.
que eso es lo principal también, ¿no? Así que muchas gracias por atenderme, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos. Y ahora, como siempre, antes de despedirnos, pues vamos a ver al gran Juan Francisco Lamata y su incendiario El Extintor, aquí en la segunda dosis de Alfonso Rojo en Presta Digital. Nos vemos, un fuerte abrazo. Chao. De verdad, a mí me parece muy bien que opine eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede opinar lo que quiera aquí. ¿Sabéis por qué? Porque esto no es Cuba. Termina una semana en la que hemos hablado mucho de Cuba y en la que es justo hacer una diferenciación entre los tertulianos progresistas, entre los que podríamos llamar coherentes, que dicen odiamos las dictaduras franquistas y todas las dictaduras de derechas, pero también detestamos las dictaduras de izquierdas, como podría ser don Carmelo Encinas o podría ser hasta doña Ana Pardo de Vera. Y luego lo que podríamos llamar el sector fanático de los que dicen dictadura comunista, eso yo no lo llamaría así y tal, y además Estados Unidos es muy malo, Arabia Saudí es muy malo, Colombia es muy malo, que es más o menos el argumentario habitual para evitar no condenar Cuba, decir, bueno, pero hay muchos regímenes pro-yanquis que son peor. Israel, que mata soldados españoles en el Líbano y aquí no pasa nada, de Estados Unidos, que mató a José Couso y aquí no ha pasado nada. Muy mal, ¿Por qué Cuba Miguel, pues centra todo el... No, pero es que aquí nadie ha cuestionado si Colombia es una democracia o no. Les presento al señor don Miquel Ramos, que para el que no lo conozca es uno de los grandes tertulianos de don Jesús Cintora en Televisión Española y que naturalmente tiene claro que es lo mismo un crimen en Cuba que un crimen en Israel, en Estados Unidos o en Colombia, donde no hay prácticamente ninguna diferencia. Bueno, está el hecho de que en Israel, en Colombia y en Estados Unidos hay partidos de la oposición. Está el hecho de que en Israel, en Colombia y en Estados Unidos hay elecciones cada tanto y la gente puede echar un gobierno o cambiar de partido, como de hecho acaba de pasar en Estados Unidos hace relativamente poco. Está la pequeña diferencia que en esos países hay prensa que puede denunciar lo que pasa o lo mal que lo hace su gobierno. Pero eso debe ser que son detalles sin importancia. Es lo mismo. Es exactamente igual que lo que pasa en Cuba. Pues Colombia es una democracia o no, y en Cuba no hay ningún decapitado, ni ningún asesinado y desaparecido. En Cuba no hay ningún decapitado, ni ningún asesinado y desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Bueno, vamos a ver. Una pregunta, señor Ramos. ¿Y cómo sabe si hay o no hay muertos en un país? Porque las únicas pistas que podemos tener para saber si hay muertos o no en un país es o que lo cuente la prensa libre que hay, o que lo cuente la oposición política que haya, o que lo cuenten observadores que haya. Y que yo sepa, en la mayor parte del tiempo de la historia de Cuba, ni están permitidos los partidos de la oposición, ni hay medios privados que no sean controlados por el gobierno, ni hay observadores autorizados. El motivo por el cual él dice que no hay desaparecidos, entiendo que es porque no lo reconoce el gobierno, que debe ser su fuente, que por cierto el gobierno cubano ha reconocido los primeros muertos esta semana. Ni el 10% de la atención mediática que está teniendo Cuba en 2 días de protestas donde la policía, que está actuando ante las manifestaciones, no es ni una décima parte de contundente que lo es en España. ¿Habéis visto algún... Querido señor Ramos, se ha lucido. ¿Podemos volverlo a escuchar otra vez? Cuba en 2 días de protestas donde la policía, que está actuando ante las manifestaciones, no es ni una décima parte de contundente que lo es en España. Es decir, que para el señor Ramos no es que la policía cubana sea un poco menos contundentemente violenta que la policía española. Es que ha dicho que es una décima parte de lo que lo es la policía española. Es decir, que para el señor Ramos, un país donde un ciudadano no podría denunciar públicamente en medios me ha pegado la policía, como ocurre en España, un país donde no podría haber una tertulia como en la que participa él para denunciar lo mala que es la policía de su país, pero la policía es una décima parte de contundente en comparación a lo que lo es la policía española. Es un mensaje muy bonito. Estoy convencido de que los trabajadores de la Policía Nacional de España estarán muy contentos de que en la televisión pública de España se digan mensajes como esto, ¿no? Que son 10 veces más violentos ellos que la policía de Cuba. No es ni una décima parte de contundente que lo es en España. En este punto me quedo con lo que dijo la independentista catalana, doña Pilar Rahola, que lanzó un mensaje a ese sector progresista que respalda la dictadura de Cuba.
Bueno, a mí me parece un ejemplo de blanqueo de una dictadura. De hecho, cuando yo he empezado el programa hoy, he hablado de esto. He hablado de cómo desde posiciones de izquierda o posiciones progresistas se blanquean las dictaduras de izquierda. Y a mí me parece repugnante. Es repugnante que se blanquee una dictadura. Dice, no es una dictadura. No hay libertad de opinión, no hay libertad de expresión, no hay libertad de oposición, no hay libertad de movimientos. Y esto no es una dictadura. ¿Por qué? Porque dicen patria o muerte. Pues ahora hay gente que está gritando patria y vida. Se murió ya el dictador. Ni tan solo está el hermano. Y estos tipos mantienen una estructura dictatorial y tenemos gente de izquierdas defendiéndolo. Lo único malo que tiene lo de doña Pilar Rahola es que parece que ha olvidado que los de la CUP, que tanto respaldan a su admirado señor Puigdemont, están totalmente con Cuba. Recuerda quién decía doña Ana Gabriel que era su referente político. Digamos, alguien que para ti sea un referente político. Fidel Castro, que lo acabamos de enterrar y que tuve la suerte de poder estar en La Habana en esos días. Y ya sé que doña Pilar Rahola no es especialmente amiga de los de las CUP, pero ella, que tanto critica que pueda haber gobiernos sostenidos por Vox, le tendría que incomodar que todos los gobiernos del independentismo catalán estén sostenidos por la CUP. Y me da la impresión de que su alegato era más contra Podemos y contra Izquierda Unida, pero no tanto contra la CUP, contra la que en tertulias no lo he escuchado decir demasiado. El fascismo de derechas está claro. También hay un fascismo de izquierdas, que es el que niega las libertades. Otro tema mediático de la semana que no podíamos dejar de comentar es que ya sabemos que doña Isabel Díaz Ayuso no tiene complejos y, según algunos, tampoco tiene vergüenza, porque ha nombrado administrador de Telemadrid, tras cepillarse a don José Pablo López, a don José Antonio Sánchez, el que era presidente de Radio Televisión Española en la etapa del señor Rajoy, el que era presidente de Telemadrid en la etapa de la señora Aguirre y el que era director general de Televisión Española en la última etapa del señor Aznar. Y no tengo nada en contra del señor Sánchez, fiel discípulo de don Luis María Ansón, pero qué curioso que el futuro de Telemadrid esté en los gestores del pasado. Presidente, ¿va a garantizar que la radio y la televisión informen con neutralidad, objetividad y pluralidad durante la campaña electoral en Cataluña? Muchas gracias. Mire usted, lo que no se va a hacer en una televisión pública como la que yo dirijo es disparar contra la imagen del rey de España como hacen en la suya. Ni se va a quemar la Constitución, no, eso pasa en la suya, en la mía no. Peligroso hablar de televisión mía. Bueno, habría material para hablar del señor Sánchez, y de antes incluso, de cuando era tertuliano, pero ya han estado La Sexta y Televisión Española dedicando media hora en el programa del señor Cintora y el programa del señor Ferreras a machacarle, con lo cual pues tampoco hay mucho más que añadir. Hay los partidos políticos, teniendo en cuenta que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se llama Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primer secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar. Yo, como ya soy muy mayor y he seguido todas estas vicisitudes, también seguí aquella, y en principio a lo que se comprometió José María Aznar en relación con Televisión Española es a hacerla rentable o a cerrarla. Y cuando llegó al gobierno, pues no es que ni la hizo rentable ni la cerró. Por jurisprudencia, la credibilidad de las promesas del PP en relación a televisiones públicas es la que es, pero hablando de credibilidad, ¿podemos fijarnos en la expresión que ha usado doña Lucía Méndez para hablar de don Miguel Ángel Rodríguez? El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se llama Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primer secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, y he seguido todas estas vicisitudes, también seguí aquella. ¡Qué interesante elección de palabras! Como si lo hubiera seguido desde fuera. Yo seguí aquella vicisitud. ¿Como un observador periodista que lo mira desde fuera? ¿O porque quizá formó parte de aquella administración, de aquel equipo de don Miguel Ángel Rodríguez, de aquel equipo de comunicación de don José María Aznar? Parece que le da complejo recordar dónde estaba en aquella época. Luego se enfadará si villanos como don Federico Jiménez Los Santos o como don David Jiménez se lo recuerdan. Por eso sorprendió tanto el día que, habiendo subido a lo más alto, anunció que se marchaba a trabajar al gabinete de comunicación del presidente José María Aznar. Aquello provocó una conmoción, porque eran los días en los que todavía se creía que el viaje de un periodista a la política debía ser solo de ida. Lo digo porque hay una chica que estuvo de empleada de Lazarina Botella y ahora está de empleada de Lazarina Montero, y en el mundo intenta trastocar. A ver si te enteras, Lucía Méndez. A ver si te enteras. O sea, yo entiendo que haber servido los cafés a Miguel Ángel Rodríguez es muy duro y que ahora tengas que servir el café con leche a Irene Montero. Moraleja, señora Méndez, si tiene usted complejo a un apartado de su trayectoria, intente que no se note mucho o sus amigos lo seguirán usando contra usted.
Hasta aquí llegó esta edición de la segunda dosis. Espero que les haya gustado como todas las anteriores. Antes de irse, tienen que cumplir el protocolo habitual. Tienen que hacer un like y tienen que pasarse en masa, todos, uno tras otro, a Periodista Digital, a nuestra web, pues para cacharrear, intercambiarse noticias, leer lo que no leen en ningún sitio, porque eso nos ayuda. Hasta el lunes. Esto ha sido todo, amigos.